manera de introducción, la prescripción se encuentra consagrada en el artículo 2512 del Código Civil y se puede definir esta como la forma o la manera en la que podemos adquirir un derecho o liberarnos de ciertas obligaciones. Cuando hablamos de adquirir un derecho, se puede decir que estamos hablando de la prescripción adquisitiva, y cuando hablamos de liberarnos de ciertas obligaciones estamos hablando de la prescripción extintiva, que eso lo vamos a ver más adelante del video. En cuanto a los objetivos o fines de la prescripción, como el objetivo central se puede decir que puede convertir a un poseedor en propietario, es decir, una persona que ha estado disponiendo de un bien en virtud con ánimo de señor y dueño, en virtud del tiempo y lo estipulado ante la ley, puede pasar a ser propietario de dicho bien. Otro de los fines o objetivos centrales es que sanea la titularidad de derechos aparentes, es decir, al ser este un derecho real, puede ser transferido de una persona a otra y no se verán afectados los términos para alegar la pertenencia, sino que por el contrario se sumarán el tiempo de una y el tiempo de la otra para hasta completar el término prescriptivo. Un ejemplo muy claro de esto es que Pedro ha ejercido la posesión irregular de manera pacífica e ininterrumpida sobre un bien inmueble durante 8 años y decide entregar dichos derechos a Juan a título de compraventa. A partir de ese momento, Juan solo deberá esperar 2 años más para alegar la pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio. Otro de los objetivos o fines es que sirve de prueba de derecho de propiedad, es decir, cuando ya legalmente se haya estipulado a la persona como propietario, ya no se le puede quitar el bien, ya que el término prescriptivo ha sido de prueba contra esa propiedad, contra ese derecho de propiedad. Y por último, el último objetivo o fin es que estabiliza las relaciones jurídicas, es decir, se hace necesario la existencia de la prescripción para mantener el orden económico y social dentro de las relaciones jurídicas, para dar certeza y seguridad a ellas del debido cumplimiento. Gracias. Buenas, continuando con el tema de la exposición, yo les voy a hablar sobre unos principios que regulan la prescripción e instrumentos jurídicos para lograr la prescripción en juicio. Entonces encontramos un principio que regula y es la universalidad. Esto nos dice que se puede ejercer a favor o en contra de las personas naturales o jurídicas. En este principio se encuentra una excepción y es para los bienes de uso público y fiscales, ya que estos bienes no se pueden adquirir por prescripción. Una característica es que son de uso público. Los términos establecidos por la ley para adquirir un derecho por prescripción no pueden estar sometidos a las voluntades de las partes, ya que es de uso público y estos son inmodificables. Son renunciables porque el poseedor que puede enajenar una vez cumplido el plazo para la prescripción, puede renunciar a él de manera tácita o expresa. Es tácita cuando el poseedor en sus actitudes manifiesta su renuncia. Lo puede hacer pidiendo plazo, pagando intereses o pagando arriendo. Un ejemplo sería: el señor Buendía, poseedor irregular de una casa, paga arriendo al propietario, o el mismo señor Buendía, amparado por el plazo de la prescripción de una obligación, cancela intereses. Es expresa cuando el poseedor, mediante un acto explícito, manifiesta su renuncia. Un ejemplo: el señor Buendía, poseedor irregular por más de 10 años, se dirige al juez que conoce de procesos de reivindicación y le manifiesta que reconoce el dominio en el propietario reivindicante, o sea, en el dueño. La prescripción o la renuncia solo perjudica a quien la hace. Esto quiere decir que si el deudor, amparado por la prescripción de una obligación, renuncia a ella, ya sea pidiendo plazos, no afecta al fiador, que en caso de ser demandado, puede excepcionar.
Acción oblicua o colateral. Esta consiste en permitirle a sujetos diferentes del prescribiente poder adelantar la declaración de prescripción. Un ejemplo, el acreedor del prescribiente puede iniciar un proceso de pertenencia. Instrumento jurídico para lograr la prescripción y su alegación en juicio. Acá encontramos que está la acción, la demanda de reconvención y la excepción. Se ejerce como acción cuando el poseedor, reuniendo todos los requisitos legales, ha cumplido con los términos de prescripción. Un ejemplo sería: Juan, poseedor irregular, cumple más de 10 años de posesión en un bien inmueble. Él entabla una demanda, que esta vendría siendo la acción, y obtiene sentencia de dominio mediante prescripción extraordinaria. Se ejerce como demanda de reconvención, lo que en el fondo es una acción, como cuando el poseedor es demandado por el propietario en acción reivindicatoria y éste lo contrademanda afirmando que el bien ya fue adquirido por prescripción. Es una demanda con todos los requisitos y formalidades exigidos por el estatuto procesal. Se ejerce como excepción cuando el poseedor, al contestar la demanda, simplemente alega la excepción sin contrademandar. Interrupción de la prescripción. Entonces tenemos que la interrupción de la prescripción es una forma de mantener la vigencia del derecho, porque el efecto extintivo propio de la prescripción deja de producir cuando se demuestra que se ha ejercitado la acción o se ha reclamado el derecho antes de llegado el plazo. Ahora, ¿cómo se interrumpe la prescripción de la prescripción en Colombia? Existen dos formas de interrumpir la prescripción. Una es la forma natural, la otra es la civil. De manera natural es por el hecho de que la persona reconoce la obligación y la expresa, ya sea tácitamente o de forma verbal, y se interrumpe civilmente pues por la demanda judicial que se realiza. La manera tácita es cuando el deudor solicita un plazo, realiza un abono, paga intereses, está reconociendo. Entonces estamos ante el reconocimiento de la obligación de manera tácita por parte del deudor. Ahora, de manera expresa, podrá ser que en el transcurso del proceso, por parte de una confesión del deudor, quien acepta que sí debe el dinero y está confesando prácticamente y aceptando la deuda. Esa es una forma expresa de iniciar la interrupción. Bueno, ahora, para la interrupción civil tenemos que hay dos maneras para hacerlo. Una es conforme a lo dispuesto en el artículo 94 del Código General del Proceso, en su inciso final, que dice que la interrupción de la prescripción, el término de prescripción también se interrumpe por el requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor. Este requerimiento solo se podrá hacer una sola vez, no más. Y esta disposición favorece al acreedor. Y la otra es la demanda judicial, que se interrumpe con la presentación de la demanda realizado al deudor directamente por el acreedor. Este requerimiento solo se podrá hacer una sola vez, no más. Y
Esta disposición favorece al acreedor. Y la otra es la demanda judicial, que se interrumpe con la presentación de la demanda, pero siempre y cuando el demandado sea notificado, o sea, la demanda sea notificada al demandado, o el auto iniciatorio. Ahora hablemos sobre los efectos de la interrupción. Los efectos de la interrupción de la prescripción son definitivos. Dentro del proceso van hasta cuándo, hasta que este finalice. Suspensión de la prescripción. La suspensión de la prescripción en el artículo 2530 del Código Civil nos habla que la prescripción ordinaria puede suspenderse sin extinguirse. En ese caso, cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella, si en alguna hubo. O sea, es el beneficio que concede la ley en resguardo de ciertas personas en atención a su calidad o estado, de no computarles el plazo de prescripción mientras no cese el hecho o circunstancias que dan origen a la suspensión. Se suspende la prescripción ordinaria a favor de las personas siguientes. En general, la suspensión de la prescripción tiene como justificación brindar protección a quienes no puedan valerse por sí mismos. Estos son los menores, los dementes, los sordomudos y quienes están bajo patria potestad, tutela o curaduría. Entonces, ya sabiendo a quién se le da la suspensión de la prescripción, decimos que entre el heredero beneficiario y la herencia debe señalarse de doble vía, tanto cuando el poseedor es el heredero como cuando fue el causante o cuando es la herencia. Y entre quienes administran patrimonios ajenos como tutores, curadores, albaceas o representantes de personas jurídicas y los titulares de dicho patrimonio. Nos estamos refiriendo básicamente a la suspensión de la prescripción a favor del titular del patrimonio administrador, llámese persona jurídica, sucesión o incapaz. En contra del administrador que posee debe señalarse que reemplazó la herencia yacente en que era lo que estaba previsto, ampliándose con buen criterio la cobertura de la suspensión. La herencia yacente se puede decir que es el patrimonio que deja un causante y quedan a disposición de ser solicitado o repudiado por un heredero. No se suspende la prescripción en favor de la mujer divorciada o separada de bienes respecto a aquellos que ella administra, o sea, los que ella posee, sino que se suspende la prescripción entre cónyuges, dado a aclarar de que la suspensión se da solamente en la prescripción ordinaria, porque ya en la extraordinaria se daría la interrupción. En esta oportunidad voy a hablarles sobre las clases de prescripción. La ley ha establecido que estas se clasifican de dos maneras: una prescripción adquisitiva usucapium y la prescripción extintiva o liberatoria. Le hablaré sobre la primera clasificación de prescripción, que es la adquisitiva. La ley ha determinado que esta prescripción es un modo originario de adquirir y se da cuando se adquieren el dominio de los bienes ajenos que están en el comercio por haber sido poseídos con las condiciones que la ley establece. Dentro de esta prescripción adquisitiva, el artículo 2527 del Código Civil colombiano también las clasifica de dos formas, de una ordinaria y de otra extraordinaria. O sea, son dos modos de adquirir los bienes por prescripción: una por vía ordinaria, por prescripción extraordinaria, y otra por vía de prescripción ordinaria. Les hablaré un poco de las condiciones que ésta establece para que
se puede adquirir por vía ordinaria, que son las siguientes. Dentro de esos requisitos fundamentales para adquirirla por vía ordinaria, por prescripción ordinaria, perdón, la ley ha establecido que son dos requisitos fundamentales: tener el justo título y poseer de buena fe como tal el bien que se quiera adquirir por prescripción. También hay otros requisitos adicionales que dice la ley que la posesión no debe ser interrumpida durante un tiempo que la ley establece. Ya sabemos que los bienes muebles requieren de cierto tiempo para poderlos adquirir, y los bienes raíces también requieren de cierto tiempo, son de tiempos diferentes. Los bienes muebles requieren de 3 años sin interrupción, y los bienes raíces requieren de 5 años también sin interrupción. Ambos tienen que cumplir con esos requisitos fundamentales, que son el justo título y la buena fe que tenga el poseedor sobre los bienes muebles y los bienes raíces. Bueno, eso es como tal las condiciones que establece la ley sobre la prescripción ordinaria. Ahora veamos cuáles son esos requisitos que la ley establece para poder adquirir los bienes a través de la prescripción extraordinaria. El artículo 2531 del Código Civil colombiano ha establecido que esta clase de prescripción no es necesaria que el poseedor tenga un justo título, tampoco buena fe. Esto solamente se da en que éste demuestre que ha poseído durante 10 años sin interrupción alguna, tal como lo establece la ley. Ya como anteriormente veíamos que en la prescripción ordinaria pues habían de los muebles se requerían los 3 años, y de los inmuebles inmuebles raíces, de los bienes inmuebles raíces, se requería el término de 5 años. En esta y se requería el título, el justo título, y ese como un principio que es el ánimos y el corpus. El ánimos pues es un principio que el poseedor debe de tener para poder adquirir la propiedad de dicho inmueble, que es el ánimo de permanecer en el inmueble, y el justo título. En la prescripción extraordinaria ya vemos que no necesariamente necesita el justo título ni la buena fe, solamente estar poseyendo el bien como tal durante el término de 10 años. Esta clase de prescripción tiene unas características, que es de modo originario, de modo a título singular, de modo gratuito, y es un modo de adquirir por actos entre vivos. ¿Por qué de un modo originario? Porque no interviene la manifestación de la voluntad del titular anterior para que el adquiriente adquiera el dominio como tal. ¿Por qué de un modo a título singular? Aquí solo se requiere bienes singulares o determinadas. Porque de un modo gratuito, porque nada tiene que pagar el titular del derecho para lograr el dominio sobre el bien raíz. Es un modo de adquirir por acto entre vivos, se da en la vida de los sujetos, no se debe esperar el fallecimiento de un sujeto para ejercer este derecho de acción. Bueno, ya vimos un poco cómo eran las formas en la prescripción adquisitiva, que había de una forma ordinaria y de una forma extraordinaria. En términos generales, pues la ordinaria se requiere de 3 a 5 años,
y la extraordinaria se requiere un tiempo máximo de 10 años. En la ordinaria es necesario tener un justo título y poseer el bien como tal de esa buena fe. Adquirir el bien durante un término prudencial, sin interrupciones por parte de terceros, porque esto, si se daría, pues ya no se podría ejercer este derecho y no lo podría adquirir como tal por vía de prescripción. Bueno, hablando un poco de los requisitos que requiere cada uno de estas vías, pues también tiene que los bienes sean comerciales y ajenos, debe ser enajenables, comerciales, como lo había dicho anteriormente. También tiene que la posesión material sin interrupción, no debe ser, tiene que obtenerla de una manera pacífica y tener el tiempo y los requisitos legales que la ley establece. Ya lo había mencionado anteriormente, que el tiempo era de 3 años, de 5 y de 10 años, de una manera pacífica, que se requería el justo título, otra no se requería el justo título, y así sucesivamente. Ahora les hablaré sobre la prescripción extintiva o liberatoria. La ley ha establecido que esta clase de prescripción se da cuando se extinguen las acciones y derechos ajenos por no haberlos ejercido su titular en el tiempo establecido por la ley. Estas dos figuras de prescripción, pues en las que le hablaba anteriormente de la adquisitiva, pues se adquieren los derechos, y en esta extintiva, pues como su nombre lo dice, se extinguen esos derechos y esas obligaciones como tal. Dentro de esta prescripción extintiva encontramos unos requisitos muy fundamentales, que son los siguientes: la existencia de un lapso de tiempo. Esto quiere decir que cuando no se ha ejercido la acción en el término legal. La exigibilidad de la acción, para que comience dicho término de prescripción, la obligación debe ser exigible. También figura una excepción que debe alegarse, proponerse como excepción. Si bien es cierto, el Código General del Proceso le prohíbe al administrador de justicia que esta prescripción deba declararla de oficio, como hay otras excepciones que sí la puede el juez declarar de oficio. Esta como tal le queda totalmente prohibido declararla. Por lo tanto, si la parte accionada no la propone, pues esta queda subsanada dentro del trámite del proceso. Se dice que sin interrupción, como anteriormente lo había, sin interrupción es que el plazo legal no se ha interrumpido ni suspendido. Traeré un ejemplo más o menos sobre un ejemplo que traería a colación sobre las acreencias laborales. Las acreencias laborales, el Código Sustantivo del Trabajo establece que estas prescriben a los 3 años. Durante ese lapso de tiempo, si el trabajador no hace efectivo ese derecho, pues se presume que prescribe ese derecho como tal. Pero si él presenta como una reclamación ya terminando ese determinado tiempo, pues ahí revive el tiempo y ya comienza a correr los 3 años para que se le extinga nuevamente ese derecho de acción. Pues en términos generales y en síntesis, quería darle como cuál es esa diferencia que hay entre la prescripción adquisitiva y la prescripción extintiva. Bueno, esta diferencia es que la adquisitiva se aplica a los derechos reales
y la extintiva a los derechos y acciones en general. En la adquisitiva es necesario el poseedor, el bien sobre la cual recae el derecho real, y en la extintiva no hay posesión. Buenas, en esta oportunidad estaremos hablando de la posesión material sin interrupción, que es poseer el bien de forma ininterrumpida en el tiempo designado por la ley. Esta hace parte de la prescripción adquisitiva de dominio. La prescripción adquisitiva, que se divide en ordinaria y extraordinaria. La ordinaria, que debe existir un justo título, existir la buena fe, y el tiempo prescrito por la ley es de 3 años para bienes muebles y 5 años para bienes inmuebles. 3 años también para casas de interés social. En el caso de la extraordinaria, la ley dice que no es necesario que exista un justo título, ni que exista buena fe, pero serían 10 años para bienes muebles y 10 años para bienes inmuebles y 5 para casas de interés social. Pues bien, la posesión material sin interrupción hace parte de esto. Es necesario que el poseedor tenga la posesión del bien de una forma ininterrumpida para que la ley lo premie. Existen 2 tipos de interrupciones: la natural y la civil. La natural tiene 2 partes. Una es por la naturaleza y otra por la mano del hombre. Por la naturaleza podemos enumerar una inundación, como nos lo pone de ejemplo el código. Pues en el caso de una inundación, el hombre, el poseedor, debe salir de allí, de la posesión, y ese tiempo se debe descontar. En otras palabras, si el poseedor lleva 2 años y la inundación duró 6 meses, digamos que luego que pase la inundación, él deberá dejar pasar 3 años y 6 meses para hacer la solicitud, para hacer la demanda de prescripción adquisitiva. En el caso de un caballo, si yo tengo el caballo en mi posesión y el caballo se va y regresa, ese tiempo en que estuvo ausente se deberá descontar, se deberá sumar para hacer posesión del bien. Ya en casos de por la mano del hombre, que también hace parte de la interrupción natural, puede ser por la interrupción, por la entrada de un tercero. ¿Y qué busca la ley? ¿Cómo yo voy a recuperar aquello? Pues existen vías legales donde yo puedo demostrar que yo soy el poseedor de aquello y que alguien irrumpió en ese bien. Si yo demuestro, si legalmente yo tengo el beneficio, el tiempo en que ese tercero irrumpió en el bien no se tendrá en cuenta como interrupción. Pero si utilizo las vías de hecho, esto es por la fuerza, la violencia, y yo recupero el bien, la ley me va a castigar de una forma que el tiempo que ya había sumado, que ya había computado, se va a descontar, se va a terminar o no se va a tener en cuenta, y me tocaría nuevamente empezar de cero. ¿Qué busca con esto? Pues la ley busca con esto que se eviten las vías de hecho y se busquen
caminos legales. Esto en cuanto a la interrupción natural. La interrupción civil, pues como su nombre lo indica, aquí debe existir una demanda civil, una demanda de parte del propietario o de quien se cree que es el propietario y que tiene el dominio hacia el poseedor, que en este caso hace como amo, señor y dueño. Entonces, cuando el propietario decide entablar la demanda civil contra el poseedor, porque quizás lo asesoraron o se dio cuenta que su patrimonio estaba en riesgo de perderlo, porque la ley lo castiga, porque de hecho la prescripción extintiva es un castigo para aquel que ha sido negligente con su propiedad, mientras que la prescripción extintiva es como una recompensa a aquella persona que se ha hecho amo, señor y dueño, que ha sido diligente, que ha cuidado el bien, que lo ha tenido como suyo. Entonces él se da cuenta y entabla la demanda civil. Un ejemplo, la demanda suscita el día 11 de marzo, pero él debe también notificarla conforme a la ley, pero él lo hace el 2 de mayo. Esa interrupción se va a iniciar el 11 de marzo, desde el día en que se hizo la demanda, no la notificación. Desde ese día, la prescripción adquisitiva se frena, porque hay un proceso civil. ¿Cuándo no tiene eficacia la demanda? Cuando el demandante desiste por sí solo de la demanda. Cuando se entabla una demanda y no se notifica conforme a la ley. Y cuando el demandado obtiene en el juicio el beneficio. Ahí se considera que no hubo interrupción.